Maravilloso Dios, nuestro corazón te agradece en este día por regalarnos el gozo de estar aquí en este lugar de aprendizaje, de adoración, de comunión entre nosotros. Y Señor, te damos gracias por el gobierno, el dominio sempiterno que tú tienes para que esto ocurra. Reconocemos, Dios, que no ha sido nada de parte nuestra. Tu palabra dice que no depende del que quiere ni del que corre, que tú eres quien produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Si hay algo que te agrada, Señor, lo haces tú mismo en nuestro ser, en nuestras vidas. Y por eso reconocemos la grandeza de tu bondad y de tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como les decía, estamos sobre todo basándonos en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Condiciones para que la ofrenda sea aceptada por Dios. Entonces, la Biblia sí nos habla de lo que es la ofrenda, pero también nos habla de quién es Dios. Y Dios ha exigido no solo la ofrenda, sino las condiciones para que ella se dé. Muchos creyentes tienen dudas de si su ofrenda es aceptada por Dios o no. ¿No le parece? ¿Será que mi ofrenda, se ha preguntado usted en algún momento si su ofrenda es aceptada por Dios? Pues en la Biblia este tema es interesante. Hubo personas en la Biblia que ofrecieron a Dios y sus ofrendas no fueron aceptadas. Esta mañana vamos a hablar de algunos casos de ellos, algunos, no todos. Él, o sea, Dios, establece sus parámetros para aceptarla o rechazarla. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo la ofrenda es aceptada? ¿Cuándo la ofrenda es rechazada? Dios establece sus principios, sus parámetros. La ofrenda nos enfrenta con Dios. O sea, cuando nosotros vamos a dar la ofrenda, es en ese momento donde usted llega a Dios con su ofrenda y se la presenta en forma personal a Él. Así nos presenta la Biblia lo que es el concepto de las ofrendas. Es cuando usted le ofrece a Dios y en forma personal delante de Dios. En el Antiguo Testamento se hace mucho énfasis que había que llevar la ofrenda al templo. ¿Por qué razón? Al tabernáculo. ¿Por qué razón? Porque allí estaba Dios. Y había que ponerla en las manos de los sacerdotes y de los levitas. ¿Por qué de los sacerdotes y de los levitas? Porque ellos eran los que estaban ministrando a Dios. Porque ellos estaban ahí ocupados en el lugar que Dios había establecido. De la misma manera, hoy en el Nuevo Testamento, si bien no tenemos sacerdotes, no tenemos levitas, hay personas que Dios ha establecido para que administren sus ofrendas. Hermanos, aquello que no se le da a Dios, sino a otra persona, no se le llama ofrenda. ¿Correcto? Entonces, no solo es el dar, sino a quién, cómo y dónde da usted. Hay alguna persona que dice, sí, yo doy, pero no recuerda lo que Dios determina en la Biblia y lo hace a cualquier lado y a cualquier persona. Algunos consideran a Dios como un mendigo de sus ofrendas. Y la verdad es que Dios no necesita de nuestras ofrendas. Nosotros necesitamos ofrendar. Dios no necesita de nosotros. Él puede sostener su iglesia, Él puede extender su reino sin ayuda de nosotros. Pero es un privilegio que Dios nos ha dado, el participar con Él en su obra. Otros creen que pueden influir sobre las determinaciones o acciones divinas con sus ofrendas. ¿Han visto eso? Hay personas que creen, si yo le doy a Dios, entonces va. Déjenme decirle que ese es el evangelio que se predica hoy, lo cual es mentira. Ahora más tarde usted se va a dar cuenta por qué. Porque una de las condiciones para que Dios acepte la ofrenda es que yo la dé sin
intentar manipular a Dios con lo que le doy. Y eso tiene un nombre en la Biblia. Cuando uno le da a Dios para que Dios le dé, eso ofende a Dios. Porque lo contrario, Dios determina que debemos ofrendar porque Él nos ha dado. De hecho, por esa razón, una de las condiciones es según lo que Dios nos haya dado. ¿Hay ofrenda desagradable a Dios en la Biblia? Sí, Señor. Jeremías capítulo 14, versículo 12 dice: cuando ayune, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Dios le dijo a Israel: yo no voy a aceptar más sus ofrendas. Interesante. ¿Por qué? Porque ellos tenían una doble vida. Mientras le ofrecían a Dios o le daban ofrendas a Dios, también le daban ofrendas a los ídolos y vivían de manera rebelde, sin tomar en cuenta a Dios. El término acepta o aceptar indica bien recibida. La ofrenda debe ser bien recibida. Ahora, ¿quién recibe la ofrenda? ¿Quién recibe la ofrenda? Dios. Dios. Así que quien determina si acepta o no acepta la ofrenda es Dios. Estábamos hablando en estos días pasados aquí entre los pastores. ¿Y qué pasaría si nosotros sabemos que viene una ofrenda de algo ilícito, algo que Dios no acepta, pero hay una gran cantidad? Nos dicen: mire, aquí hay tantos millones de ofrenda. ¿Es posible que yo como ser humano diga: ¿tantos millones? Claro, eso hay que aceptarla. Pero pregunto, al que verdaderamente se le da la ofrenda, ¿la aceptará? No. Porque Dios establece las condiciones para que la ofrenda sea aceptada. ¿Correcto? El término aceptar indica también aprobado. Dios aprueba las ofrendas que son presentadas según lo que Él determina. Dios las toma y las usa en su iglesia, en la extensión de su reino, como Él quiere. Pero si son como Él establece. ¿Está bien? Hermanos, permítanme, a veces nosotros tenemos una orientación un poco pequeña. Parece que no creyéramos que Dios sí toma mis ofrendas. Algunos pueden pensar que quien toma mis ofrendas es el pastor. Bueno, gracias a Dios que en la Iglesia Alianza tenemos el privilegio nosotros los pastores de no administrar las ofrendas. Hay un equipo de personas que la administran, de tal manera que eso por un lado nos ayuda, pero no nos escapamos del concepto que la gente tiene allá afuera. Piensan de los pastores como quien le saca la plata a la gente, como quien consume, como quien extorsiona a la gente. Y esos conceptos a veces nos desdibujan lo que la Biblia dice, lo que es realmente la ofrenda. En la ofrenda está usted y Dios. ¿Cómo la gaste Dios? ¿Cómo la distribuye Dios? Ese sí es un asunto de Él. Yo puedo decirles eso con libertad, aún en la parte eclesial. Hay algunas cosas que esta mañana me gustaría que concluyéramos de manera muy objetiva, hermanos. Es interesante que en el Antiguo Testamento Dios no le dio privilegios al pueblo de Israel que hoy nosotros tenemos. Entonces Dios toma la ofrenda con agrado. Eso es lo que significa acepta. La ofrenda acepta o la ofrenda aceptada. Miremos ejemplos de ofrendas que no fueron aceptadas. Uno de ellos fue Caín, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4:5.
Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí hay varias cosas que considerar. Dios rechazó la ofrenda de Caín porque Caín era malo. Malo. Ahora le pregunto, ¿hay gente mala que quiere comprar a Dios con su ofrenda? Sí. Ahí tenemos un ejemplo. Al comienzo de la humanidad y a través de toda la historia de la humanidad, esta realidad se ha repetido. El pueblo de Israel quiso hacerlo. Mientras hacían maldad, querían comprar a Dios con sus ofrendas. Y Dios dijo, no las acepto. Tenemos otro caso. Algunos entonces quieren ofrendar como ellos quieren, no como Dios quiere. Aquí tenemos el ejemplo. Abiú y Nadab. Dice Levíticos 10:1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. ¡Qué impacto grande para el pueblo de Israel! Dios dijo, yo no acepto lo que yo no determine. Si es mi adoración, si es mi ofrenda, yo determino cómo debe ser. Y ahí está el ejemplo. Dice 1 Corintios capítulo 10 que esas cosas ocurrieron para ejemplo de nosotros. Perdónenme, pero algunas personas hoy están abusando, tomando lo que algunos creyentes en forma inocente le dan a Dios y ellos se apropian de eso, ocupan el lugar de Dios. A ellos Dios les promete que le va a dar juicio. Solo basta leer 2 de Pedro capítulo 2 y Judas y vamos a encontrar el juicio para aquellos que ocupan ese lugar. Algunos se hacen ricos no sabiendo que esa riqueza será su propio juicio. Porque hermanos, la verdadera riqueza no está aquí, está allá y está segura. Por esa razón es delicado el tema de las ofrendas. Ahora más tarde vamos a encontrar que una de las condiciones tiene que cumplirse. Hay ofrendas menospreciables, que no son ofrendas sino ofensas. ¿Sabe qué hicieron los hebreos? Mire, Malaquías nos trata de lo que pasó. Dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hace creo que 15 días puse un ejemplo. ¿Qué tal si llegara Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, esta mañana pidiéndome unas monedas? Mire, es que necesito tomarme un tinto. Y llega un indigente. Y yo tengo monedas en mi cartera y tengo un billete de 50. ¿Qué creen que le daría a Juan Manuel Santos? Me daría pena.
darle la moneda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero al indigente no. Por seguro que buscaría las más pequeñitas. Las de 500 las escondería. Así es. Miren lo que pasaba en Israel en ese momento. Los sacerdotes, aquellas personas que Dios puso para que les presentaran ofrenda, y Dios había determinado los animales para la ofrenda tienen que ser animales perfectos. Pero ellos, el pan enmohecido, dañado, se lo daban a Dios, se lo presentaban a Dios. Los animales con problemas, enfermos, se lo presentaban a Dios. Y Dios les dice: ustedes me deshonran, ustedes me desprecian con lo que me presentan. Hermanos, la ofrenda es algo de valor, de aprecio, es un presente que exalta a la persona que le estamos presentando la ofrenda. Si bien Dios nos dice cuánto debemos darle en el Nuevo Testamento, Dios nos recuerda que la ofrenda es algo de valor. Hermanos, cuando nuestros hijos estaban pequeños, tuvimos la dicha de tener a un pastor que nos dijo: nunca les dé a sus hijos una moneda para llevar a la iglesia, porque le estarán diciendo, enseñando de por vida, que a Dios hay que darle limosnas. Hermanos, ¿hay diferencia entre limosnas y ofrenda? Claro. Una de las diferencias es la cantidad. Otra de las diferencias, porque es que la ofrenda o lo que se da exalta o desprecia a aquel que se le estamos dando. Si estamos, hay ofrendas menospreciables que menosprecian a Dios, no lo aprecian, lo rechazan. Por esa razón, Dios establece condiciones claras, específicas acerca de la ofrenda. ¿Cómo debe ser la ofrenda? Dios lo dice con toda claridad. La primera condición se encuentra en el versículo 1 del capítulo 8 de 2 de Corintios, y dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Vale la pena recordar aquí que Dios está enseñando a la iglesia primitiva a ofrendar, y lo hace de una manera práctica. Hay un sector de Grecia llamado Macedonia, un sector campestre, incrustado en las montañas, y el apóstol Pablo está viviendo en Corintios. Corintios es una ciudad populosa, es una ciudad con mucho comercio. Ahí arribaban grandes cantidades de mercaderes que provenían de los diferentes sectores de la geografía mundial de esa época. Había un templo inmenso, apenas 1000 niñas atendiendo sexualmente en lo que se llamaba en aquella época el sexo cúltico. Así que uno de los atractivos de Corintios no solamente era su comercio, sino la costumbre que había en aquella época. Después que la niña había menstruado, los papás la llevaban para que le rindiera culto a Artemisa, a Diana, que era la diosa del amor. Así que es interesante que Dios utiliza a una iglesia o a un grupo de hermanos de un sector que eran relativamente pobres para enseñarle
aquellos que manejaban grandes cantidades de dinero, cómo es la ofrenda a Dios. ¡Qué gran oportunidad! Otra circunstancia fue que los hermanos de Jerusalén estaban siendo perseguidos, les quitaban sus bienes, estaban pasando por un momento muy difícil. Por esa razón, una de las razones por las cuales ofrendamos y uno de los usos de la ofrenda que nosotros le damos a Dios, que Dios le da, uno de los usos que Dios le da es satisfacer las necesidades de algunos hermanos de la iglesia que la necesitan. Hay hermanos necesitados y esos hermanos necesitados deben ser ayudados, y para eso es nuestras ofrendas a Dios. ¿Correcto? Muy bien. Por esa razón, la primera condición es que esa ofrenda sea producida por Dios mismo. Y la Biblia nos enfatiza que la ofrenda es de la gracia. El término gracia es una cualidad de Dios. No hay gracia en el ser humano. Es Dios, el Dios de toda gracia. Y por esa razón Dios ejecuta, produce la ofrenda en el creyente. Pudiéramos hablar de tres cosas que Dios produce en la ofrenda del creyente. Primero, produce lo que se va a dar. Dios provee, Dios da, y luego Dios produce el deseo de dar, y luego Dios produce el acto de dar. Por esa razón el versículo 11 dice así: ahora pues, llevad a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. También Colosenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios la hace Dios en nosotros. Produce el deseo y produce el acto mismo. No lo hacemos nosotros. Nosotros no tenemos nada para hacer la voluntad de Dios. No tenemos la capacidad, pero Dios sí la tiene. Por esa razón nuestra tarea es depender de Dios y no de nuestra capacidad. Versículo 12 de 2 de Corintios 8: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Así que como es Dios el que en su gracia y por su gracia produce la ofrenda, entonces repetimos los tres pasos. El primer paso, ¿cuál es? Dios da para que la persona pueda ofrendar, para que la persona tenga que ofrendar. Segundo, produce el deseo de ofrendar. Tercero, produce la acción misma de ofrendar. La segunda condición es que la ofrenda sea ofrenda, que no sea ofensa, que la ofrenda tenga los matices que Dios dice. Para que sea ofrenda, la ofrenda tiene que ser un presente, algo de valor que se le lleva a Dios. Por esa razón dice el versículo 4 de Génesis 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Retenga esta idea, porque más tarde vamos a encontrarnos con ella otra vez. Dios miró a Caín y a su ofrenda. Como era malo, no aceptó su ofrenda. Dios miró a Abel y a su ofrenda. Es interesante, Dios mira primero ¿qué? La persona, y después mira su ofrenda. Muy bien. Ofrenda es todo aquello que se consagra a Dios. Por esa razón la ofrenda era sagrada y es sagrada. Dice Números 18:24: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad.
Entonces la ofrenda es aquello que se consagra a Dios. La ofrenda es aquello que se pone aparte para Dios, se separa de los demás para Dios. En el Antiguo Testamento Dios diseminó las diferentes ofrendas. Bueno, si es de ganado, es esto. Si es de masa, es esto. Si es de harina, es esto. Si está cocinando, entonces es esto. Si hay aceite, es tanto. Si es dinero, entonces es el 10%. Y cada 3 años, otro 10%. Y es una ofrenda voluntaria. En fin, todo es esto. Pero en el Nuevo Testamento el principio es cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estaba hablando Jacob, ¿recuerdan? Jacob estaba hablando con Dios. Primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces ofrendas. Es interesante. La ofrenda usted comienza a ofrendar en la casa. Usted comienza a ofrendar en la casa. Aquí trae la ofrenda. Trae lo que ha separado para Dios. ¿Está bien? Ahora nos encontraremos otra vez con esto. Ofrendar entonces es darle honra y postrarse delante de Jehová, trayéndole ofrendas, como dice primer libro de Crónicas 16, 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Así que para que Dios acepte la ofrenda tiene que ser ofrenda. Pero en tercer lugar, tercera condición, tiene que ser generosa. Tiene que ser generosa. Dios no acepta las ofrendas que no sean generosas. Seguro algunos están pensando, o sea, que a Dios le gusta la cantidad. No. El término generoso o generosidad indica honestidad. Que yo le doy a Dios con un corazón honesto. Que no busco manipularlo cuando yo le doy la ofrenda. Esa predicación que hoy se repite, dele 1000 para que Dios le dé 1.000.000. Eso va en contra de la generosidad. Yo no le doy a Dios ofrenda para que Dios me dé, sino porque Dios ya me ha dado. Si yo le doy ofrendas a Dios para que Dios me prospere o me dé, estoy desconociendo lo que Dios me ha dado. Estoy siendo deshonesto con Él. Es como cuando vamos por ahí con Marvin y entonces yo le digo, bueno, yo te vendo el almuerzo, y dentro de mi corazón digo, para que tú me vienes más tarde, ¿no? Eso es deshonesto. Eso es deshonesto. Y precisamente eso es lo que dice este versículo. Me gustaría que me acompañen leyendo este versículo, 2 Corintios 8, 2. 1, 2, 3. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. El término generosidad también significa simplicidad, una sola cosa. Una sola cosa. ¿Cuál es la sola cosa? Que yo le ofrezco honor a Dios con mi ofrenda. Eso es lo único que yo tengo que pensar cuando ofrendo a Dios. Pero si yo estoy pensando, sí, Señor, para que la deuda que está ahí en el banco, para que me salga o para que me quites el... Hermanos, eso ya es una segunda intención y eso es deshonestidad. Eso es deshonestidad. Me disculpan lo que voy a decir, pero he oído en predicaciones como esta,
pacte, dele bastante a Dios. Esa plata que usted iba a pagar allá al banco, y Dios va a desaparecer la deuda del banco. ¿Será Dios honesto con eso? ¿Cómo así? ¿Acaso nuestro Dios es ladrón? Si usted adquirió una deuda en el banco, ¿qué dice Dios? Páguela. Páguela. Y Dios le va a dar para pagarla. Ahora, nuestro Dios no es un Robin Hood, hermanos, que le roba a los ricos para darle a los pobres. Algunos ven a Robin Hood como un hombre bueno. Miren, la Biblia dice: no robarás. Así sea que le dé a quien sea, el acto de robar delante de Dios, Robin Hood, está mal. Menos mal que es una película, ¿verdad? Mejor pasemos. Cuarta condición. Déjenme terminar aquí algo. Generosidad no tiene que ver con la cantidad. Revise estos versículos de 2 de Corintios. Dios pone a la iglesia de Macedonia, a las iglesias de Macedonia, como ejemplo de generosidad, porque ellos, siendo pobres, eran ricos, eran amplios en ofrendarle a Dios. Así que Dios no está comparando, está diciendo que ese atributo, esa cualificación de generosidad debe ocurrir, debe estar en el corazón de todos aquellos que le ofrendan a Dios. Generosidad significa libertad para ofrendar. Hay algunas personas que sienten dolor, se sienten cohibidos de ofrendarle a Dios. Otra condición: cuando usted va a ofrendar a Dios, debe hacerlo con agrado, con agrado. El versículo 3 del capítulo 8 de 2 de Corintios dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. La generosidad produce agrado. Produce agrado. A las personas le agrada compartir, adorar a Dios con sus ofrendas. Puse esa imagen ahí para que reflexionemos. ¿Sí la ven? Una niña con un marranito, con una alcancía. ¿Qué normalmente se mete en alcancía? Monedas. Supóngase que esa es mi hija y yo le estoy enseñando a mi hija a ofrendar. ¿Qué traería mi hija a Dios? Solamente para reflexionar, ¿no? Pues un acto bueno es que todo el ahorro lo trajo, pues está bien, pero recuerde bien cómo funciona la ofrenda. ¿Qué es ofrenda? ¿Qué es ofrenda? Muy bien. Quinta condición: que sea recibida y administrada por el liderazgo establecido por Dios. Hoy Dios ha establecido pastores, ancianos, diáconos, y una de las responsabilidades de ellos que Dios le ha dado es que administren lo que los creyentes le traen como ofrenda a Dios. ¿Correcto? Esa es una responsabilidad. Hermano, hay muchos que se llaman pastores hoy. Hay unos que llegan con el título: soy pastor. Eso no es así, hermano. La Biblia dice, para que usted determine, sepa qué es un pastor, tiene que cumplir requisitos. Y esos requisitos están en 1 de Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1 y capítulo 2. Ahí se encuentran los requisitos para ser pastor o anciano, o para ser diácono. Una de las cosas que hacemos en la iglesia es que vamos formando a las personas. Sí,
el que los establece o el que nos establece en el ministerio. El que dice quién es o no es pastor es Dios. Pero esos requisitos son un mostrario, es una manera para que nosotros miremos quiénes son las personas que Dios establece como pastores. En el Antiguo Testamento había dos clases de personas que recibían las ofrendas y los diezmos que el pueblo le llevaba a Dios. ¿Cómo se llamaban? Uno, levitas, y los segundos, sacerdotes. Exacto. Solamente eran ellos. En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 4, versículo 35, dicen que las personas vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Al comienzo de la iglesia, los apóstoles eran los encargados, eran los pastores de la iglesia, eran los encargados de recibir las ofrendas y, según lo que Dios estaba haciendo en la iglesia en ese momento, también satisfacer las necesidades de la iglesia. Ya en el capítulo 6 del libro de los Hechos, la iglesia creció tanto que hubo necesidad que otros líderes se sumaran en la administración de las ofrendas y de la atención de los creyentes. Por esa razón, el capítulo 7 del libro de los Hechos nos narra que allí entonces se escogieron diáconos, personas que sirvieran a las mesas según la necesidad de ese momento. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 18: y enviamos juntamente con él, está hablando de Tito, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Interesante. El apóstol Pablo, esta ofrenda que administramos, dice administrado por nosotros. El apóstol Pablo está hablando de él, de Tito, que era el pastor de la iglesia de Corintio, y de un hermano que no se nombra, pero era el tesorero de la peregrinación. Iban pasando por las diferentes iglesias y recogían las ofrendas, y este hermano tenía la responsabilidad, junto con el apóstol Pablo, con Tito, y quizás con muchos otros pastores y apóstoles que estaban de administrar lo que Dios estaba recibiendo. Les decía hace un rato, ¿cuántas personas no están engañadas? Aparece alguien por allí gritando, yo soy un tal, y entonces las personas le dan dinero a ellas, posesiones y cosas a ellas. Déjenme recordarles que las ofrendas a Dios, Dios tiene quien las reciba en su nombre. Dios ha establecido un orden. Y si usted lleva eso a otra parte, como decíamos anteriormente, esa platica se perdió. No espere que Dios vaya a aprobarle su ofrenda. No espere eso. Dios tiene un orden. Dios tiene condiciones. Dios tiene condiciones. Ese es. Ahora déjenme decirles algo aquí. Las ofrendas son para Dios. Para Dios. Para Dios. Y Dios determina cómo las va a administrar. Dios determina cómo las va a distribuir. Él tiene personas en la iglesia, ha puesto personas para que distribuyan esas ofrendas como Él quiere, pero ese es el orden lógico. Usted dirige su ofrenda a Dios, dirige su pensamiento a Dios cuando va a ofrendar a Dios, y Dios verá cómo distribuirá su ofrenda. Así es.
¿O será que Dios no tiene capacidad de hacerlo? Pues sí, si Él es el dueño de todo, y ese es el orden que Él ha determinado. Entonces, la ofrenda debe ser recibida por quien Dios establece. 6. Que la persona misma se ofrende. ¿Recuerdan qué fue lo que miró Dios cuando vio la ofrenda de Caín? ¿Qué miró Dios antes de la ofrenda? ¿A quién miró Dios? A Caín, a Abel. A Abel. O sea que cuando usted viene a traerle la ofrenda a Dios, que esa es una de las razones para venir, Dios lo primero que va a hacer es mirarlo a usted. Por esa razón, dice el versículo 5 del capítulo 8 de 2 de Corintios, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, que la ofrenda debe ir acompañada conmigo. Yo me ofrendo primero al Señor y me uno al esfuerzo que en comunión estamos realizando. Así es como debe ocurrir la ofrenda. Primero nos ofrendamos nosotros mismos. A Dios le importa más usted que su ofrenda. Usted es prioridad. ¿Correcto? Por esa razón, Dios exigía al pueblo que todas las personas debían presentarse delante de Él y traerle la ofrenda a Él. Era una manera de Dios mantener la comunión con el pueblo. Lo mismo es hoy. Usted no se da cuenta, pero cuando usted le ofrece a Dios su ofrenda, válgame la redundancia, pero así es, eso es lo que significa ofrenda, aquello que se le ofrece a Dios. Su alma, su corazón se contenta con Dios y Dios ve eso y Dios se satisface de eso. Así lo determinó Él. Y Él es soberano. Que se presente entonces la persona que se ofrende. Por esa razón entonces Romanos 12:1 dice: así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La ofrenda tiene que ser voluntaria. Esa es la séptima condición. Tiene que ser voluntaria. Dios no da ningún espacio para que un creyente presione a otro creyente, para que un líder presione a otro creyente para que dé ofrendas. Porque primero, quien debería presionarle es quien recibe las ofrendas. ¿Y las ofrendas las recibe quién? Dios. Y Dios exige que tiene que ser voluntaria. Por eso el versículo 12 dice del capítulo 8 de 2 de Corintios: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios exige que su ofrenda debe ser voluntaria. Tengo que recordarles que estamos hablando de las ofrendas porque Dios guió al concilio desde el año pasado a organizar un temario para este año. Y en el mes de octubre nos compete hablar de las ofrendas. Pero la verdad para mí ha sido agradable, maravilloso. No hablamos de ofrendas aquí, no hacemos énfasis que la gente tiene que dar. Sabemos que eso es parte natural de la vida cristiana. Pero Dios determinó que en esos días nos instruyéramos un poco más sobre este trascendental tema. Así que la ofrenda tiene que ser voluntaria. No hay lugar para presiones, no hay lugar para coerciones, para obligaciones. Nadie tiene derecho a hacer eso, hermano. Y si alguien lo hace, entonces esa ofrenda no es recibida por Dios. Si usted da una ofrenda donde sea, porque lo están presionando, entiéndase que Dios no se la aceptará. Porque mire lo que dice ahí. Dios no la va a aceptar. Será acepta si hay la voluntad dispuesta. Es usted el que tiene que decidir
Usted delante de Dios es su ofrenda, es a su Dios. Y nadie debe meterse en eso. Hay muchos atrevidos que hacen lo que Dios no hace, pero el pago ya está escrito. 8. Que sea según lo que tiene. ¿De dónde exige Dios la ofrenda? De lo que Él le ha dado. Por esa razón no hay la idea en la Biblia de que usted le da para que Dios le dé. Es verdad que hay un versículo, varios versículos que dicen que el que siembra va a cosechar. Eso es una realidad. Pero usted no debe poner eso en su corazón porque viola una de las condiciones. Generosidad. Si Dios me da, ese es su problema, esa es su voluntad. Pero Dios determina que usted debe dar de lo que tiene. De lo que tiene, no de lo que no tiene. Cometeríamos un grave delito delante de Dios si mandáramos al creyente a buscar dinero prestado para ofrendar. Eso no es correcto, hermanos. Usted le ofrece a Dios, ofrenda a Dios de lo que Dios ya le ha dado. Como dice segundo libro de Crónicas, de lo recibido de tu mano, te damos. Ese es el orden, ese es el derecho. No es de otra manera. ¿Correcto, hermanos? Así que por favor, no vaya a aceptar que alguien le haga tomar plata prestada o buscar donde no tiene, supuestamente para ofrendar porque perdió la platica y quedó entrampado. Dios no le va a aceptar ese dinero a usted. No se lo va a aceptar. Porque una de las condiciones es según lo que tiene. Muy bien. Otra condición, perdón, el versículo 19 también dice no solo esto. No, vamos a dejarlo así. Otra condición, que ponga de antemano en su corazón la ofrenda a Dios. ¿Recuerdan que hace un ratico les dice que nosotros comenzamos a ofrendar cuándo? En la casa. En la casa. ¿Qué hacemos en la casa? Bueno, en la casa Dios me da. En la casa Dios produce. Hay que ofrendar. Dios produce el deseo de ofrendar. Y Dios, entonces, allí, frente a frente conmigo, me permite a mí decidir con anterioridad cuánto voy a ofrendar. Qué privilegio que tenemos nosotros que no tuvieron los hebreos. Los hebreos, Dios de día tenían una lista bien grande. Tenían una lista bien grande. Y ellos tenían que tomar en cuenta todos esos mandatos. Si la becerra le parió, bueno, mire, esto es lo que tienen que hacer, lo ofrenda. Si mire que el grano dio esto, entonces esto es lo que tienen que hacer. Pero hoy nos da el privilegio del Señor, bajo su dirección, determinar con amplitud. El término proponer, dice el versículo 7, ayúdenme leyendo, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Proponer en el corazón es tomar la decisión con anterioridad, de tal manera que la acción de ofrendar inicia con la decisión anticipada de hacerlo. Usted comienza a ofrendar el día que determina. Y segundo, decidió, ¿qué otra cosa tiene que hacer? Lo pone aparte, lo pone aparte. Hemos hecho énfasis en esto, hermanos. La ofrenda es bueno que usted la traiga para seguir el orden de Dios, separadita, separadita. Ayuda. Hay unos sobrecitos por allí, el hermano que quiere llevar su sobre allí en la casa para tener, puede hacerlo con toda libertad, puede hacerlo, o como usted quiera, hermanos, como Dios ponga en su corazón. Pero la ofrenda comienza allá, usted separa, y luego por supuesto lo presenta. Así es como debe funcionar entonces la ofrenda a Dios. Otra condición: a Dios no le gustan los corazones tristes cuando se refiere a una fiesta, porque el culto a Dios es una fiesta que Dios estableció para su iglesia.
Y por esa razón, una de las condiciones es sin tristeza. Vamos a leer otra vez el versículo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El término tristeza es sentir dolor, sentir pesar, molestia, aflicción. El día que usted presente una ofrenda y sienta eso en su corazón, le pregunto, ¿Dios aceptará su ofrenda? No. No. La palabra es clara. 11. Que sea sin necesidad. O sea, hermanos, que las ofrendas deben ser algo que no salen por una obligación. Dios nos da una orden. Hay una sola orden en el Nuevo Testamento. Bueno, sí, también hay otra, la de 1 Corintios 16, ponga aparte, esa es otra orden. Pero casi no hay mandatos en el Nuevo Testamento, porque la iglesia debe tener una espontaneidad de ofrendar a Dios. El término necesidad indica sentir que es una obligación inevitable, algo que yo no puedo evitar, lo doy porque me toca. Y así no es, hermanos. Usted no debe sentir que le toca ofrendar. Usted debe entender que es un privilegio de la gracia de Dios. Y Dios exige que debe haber agrado, no como una obligación, no como una angustia. La persona va a sentir angustia, la persona siente que le están torturando. El término también se utilizó para cuando alguien quería obligar a otra persona a hacer algo. ¿Sabe qué hacía? Le agarraba el brazo por aquí y le apretaba el brazo hasta torcerlo de una manera hasta que salga sangre. Así se obliga a la gente. Así se obliga a la gente. Pero Dios no quiere que usted ofrende a Él obligado. ¿Correcto? Suplicio, también calamidad urgente. Dicho de otra manera, usted no tiene que esperar que haya una necesidad para ofrendar. Bueno, como no hay necesidad en la iglesia, entonces yo no ofrendo. No, mi hermano. Porque usted le está ofrendando a la calamidad, a la necesidad, o le está ofrendando a Dios. ¿Usted qué necesita para ofrendar? Una sola cosa. Usted necesita a Dios. Porque Él es quien recibe la ofrenda. Él es la persona a quien usted le dirige la ofrenda. ¿Correcto? No hay necesidad en la iglesia, entonces yo no voy a ofrendar. Hermano, no se ponga el lazo en el cuello. ¿Va a dejar usted de reconocer la grandeza de Dios, la provisión de Dios, porque de pronto en la iglesia no le presentan un proyecto? Hay algunos hermanos que necesitan que se les presente un proyecto para ofrendar. No, hermanos, usted no le ofrenda a proyectos, usted le ofrenda a Dios. Muy bien. Que sea con alegría. Dios exige que la ofrenda debe ser presentada ante Él con alegría. Ahí está nuestro versículo. Eso significa que cuando yo le ofrenda a Dios, yo debo sentirme alegre. Debo tener una buena disposición en mi mente para ofrendar a Dios. Bien, hermanos, vamos a recordar entonces. La ofrenda es un presente de adoración, de agradecimiento a Dios, que busca agradarle a Él. Busca agradar a Dios, no al hombre. Un consejo, hermanos: ofrende siempre a Dios. Ofrende siempre a Dios. Recuerde que la ofrenda enfrenta a dos personas: usted y Dios. Todo lo de la ofrenda, soluciónelo ahí. Si tiene dudas, pregúntele: Señor, ¿y cuánto te doy? Oriéntame.
a usted le toca decidir. Algunas personas se guían por el Antiguo Testamento y creen, pues yo saco el diezmo. Ese es en el Antiguo Testamento. Era uno de los principios para ofrendar en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Dios ha determinado que es Él, en persona, quien guía tu corazón, quien guía tu vida para decirte qué, cómo, cuándo, cuánto vas a darle a Él en ofrenda. ¿Está bien? Si sientes que en el momento le das el diezmo, no quiero decirte que está mal darle el diezmo a Dios, todo lo contrario. No, Señor. Pero algunas personas se sienten mal y no suben. Me explico. Hay personas que dicen, no, yo le doy el 10% y en algún momento su corazón, Dios le provoca, mire, debe esto. Y ellos dicen, mejor lleguemos al 10%. No vaya a pensar que Dios es el que le está guiando. Eso es que usted está dejándose guiar todavía por el Antiguo Testamento. No está mal, pero hay algo mejor, que es la persona misma de Dios diciéndole a usted qué ofrendar y cómo ofrendar. ¿Sí estamos? 2. Algunas ofrendas no son ofrendas, son ofensas. ¿Sí recuerdan personas que ofendieron a Dios? ¿Recuerdan de una? Caín. O también hubo un rey que no estaba el sacerdote y se fue y él mismo presentó la ofrenda. Era un grandote, más alto, el más alto del pueblo. Saúl. Y presentó una ofrenda, ¿y cómo le fue? Bien mal. Bien mal. Hay ofrendas que no agradan a Dios. Dios dice cómo hacerlo. Él determina cómo hacerlo. Y ya hablamos de las condiciones que Él mismo establece. Gracias al Señor, hermanos, que hemos pasado un mes estudiando sobre la ofrenda, ¿verdad? Creo que nos hemos gozado. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de poder estudiar su palabra, de poder mirar en ella lo que Él determina, lo que Él dice. Vamos a orar. Maravilloso Rey, soberano eres tú para determinar este tiempo en que tu iglesia estudia tu palabra, este tiempo en que tu iglesia aborda este maravilloso tema siguiendo el orden tuyo, Señor, como tú lo determinaste. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por el gozo, la satisfacción que disfrutamos en esta mañana de poder oírte, de poder saber que tú hablas de una manera amplia, de una manera honesta, verdadera, acerca de este tema, Señor. Guárdanos de seguir lo que está pasando en el mundo actual, este movimiento o macro movimiento que se ha apoderado de las mentes de los creyentes, diciendo cosas que tu palabra no dice, torciendo tu palabra, Señor. Pero tu palabra también es clara. Ellos tendrán su juicio, y aún los creyentes que siguen este tipo de movimiento también van a recibir su disciplina. Ayúdanos, guárdanos para someternos completamente a tu palabra, a ti, Señor, para que tú nos dirijas de una manera especial, individual, a cómo ofrecerte este culto de ofrenda, de honor a ti, Señor. Gracias, Padre.